de esta propuesta del gobierno de ley humanitaria. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Pues efectivamente la pandemia que nos ha afectado a todas las familias ecuatorianas y los hechos como tales que son de conocimiento público respecto a la gran tasa de desempleo que se vive en el país, sobre todo los 250.000 empleos aproximadamente que se han perdido en estos últimos 3 meses, son en teoría lo que impulsa la generación de esta ley de apoyo humanitario. Lo digo así con un poco de duda, por cuanto ciertos artículos de la misma no se entiende a sinceridad si están a favor o en contra de los trabajadores y si lo que buscan es sostener los empleos o crear mayor confusión en la aplicación del derecho. Ahora, Félix, durante esta época también se han reducido los salarios. ¿Esto ha sido legal durante estos meses? Mira, los derechos del trabajador son irrenunciables. Cualquier transacción que lleguen las partes tienen que estar enmarcadas dentro de la normativa constitucional. Como tal, la Constitución prevé específicamente que no se pueden vulnerar o reducir derechos en el caso de los trabajadores, más aún que la normativa debe proteger a los mismos. Lo que sí era permitido es que si había un común acuerdo de las partes, se reduzca la jornada junto con la reducción de la remuneración, pero no podemos reducir las remuneraciones de los trabajadores sin reducción de jornada. Si es que lo hicieron antes de la promulgación de la ley, solo si es que hubo acuerdo de las partes. Si es que lo hicieron desde ayer, 22 de junio del 2020 en adelante, lo puede hacer el empleador utilizando el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. ¿Hay opción al reclamo para quienes se han visto perjudicados? Por supuesto, efectivamente, el Ministerio de Trabajo tiene habilitados los canales de denuncias para esta materia y adicionalmente hay un punto muy importante, Raúl, y es que cuando una empresa le ha reducido a un trabajador la remuneración sin la aceptación de él, es decir, sin la firma de un documento de acuerdo de las partes, el trabajador tiene derecho a iniciar un trámite de visto bueno contra la empresa por reducción de la remuneración. Y en consecuencia, el trabajador podría obtener una resolución de visto bueno que da por terminadas las relaciones laborales y le da el derecho a una indemnización por despido intempestivo. Es decir, no se puede jugar con los sueldos de los trabajadores. Entrando en materia, ley humanitaria aprobada por la Asamblea Nacional, un proyecto enviado por el presidente de la República. Ahora, hablemos de la misma. Reducción de la jornada laboral, reducción del salario. ¿Hasta qué porcentajes es legal? A ver, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario establece claramente las condiciones en las cuales se puede reducir o no la jornada laboral. Específicamente dice el artículo que en este tipo de casos, como la fuerza mayor o el caso fortuito, que lo hemos vivido en la pandemia, el empleador puede reducir la jornada laboral hasta en un máximo del 50%. Es decir, yo trabajo 8 horas, lo máximo que me puede reducir mi patrono son a 4 horas. El salario, el sueldo puede ser reducido en un máximo de un 55%. ¿Esto qué quiere decir? Yo ganaba 500 dólares, voy a pasar a ganar un aproximado de 260, 265 dólares. Si ganaba 400 dólares, voy a pasar a ganar 220 dólares como mínimo. Pero ojo, aquí hay un aspecto muy importante, es que de la reducción de la jornada tiene que ir de la mano con la reducción de la remuneración. A mí no me pueden bajar la remuneración si es que no me bajan la jornada, que es lo que lamentablemente ha ocurrido en algunos casos, que han bajado la remuneración sin bajar la jornada. Ahora, ¿qué pasa si en estos momentos bajan la jornada laboral más allá de lo permitido o le hacen trabajar fin de semana? A ver, aquí hay un punto muy lindo que tú has tocado, y es qué pasa si trabajamos fines de semana. Hay mucha gente que se les pagó remuneraciones en el mes de abril o en el mes de mayo o en el mes de marzo por horas que no trabajaron. Hay empresas que sí pagaron las remuneraciones, quizás no el 100%, pero las pagaron en un porcentaje. El trabajador tiene la obligación de recuperar esas horas de trabajo. Y en esto sí, el empleador puede hacer recuperar estas horas un día sábado. Entonces, el trabajador
que está en esta situación tiene que tomar en cuenta que cada caso es particular. Es decir, el trabajador debe considerar, si a mí me pagaron una remuneración de abril, pero yo no trabajé, eso implica que yo tengo que devengar ese sueldo. Y como tengo que devengar ese sueldo, tengo la obligación de recuperar las horas y mi empleador lo puede hacer un día sábado. ¿Qué tiempo tiene la obligación de recuperar o es permitido o es legal? Tiene que el trabajador recuperar todas las horas que hayan sido pagadas y no trabajadas. Todas. El detalle está en que el empleador haya pagado la remuneración, lo cual en la mayoría de los casos no se dio. Evidentemente, producto de la pandemia, las empresas no tenían ingresos. Al no tener ingresos, no podían cubrir salarios. Al no poder cubrir salarios, no pagaron remuneraciones. Y si no pagaron la remuneración, yo como trabajador no tengo la obligación de elaborar o de recuperar, entre comillas, horas que nunca fueron pagadas. Claro. Ahora, Félix Montiel, se habla también dentro de la ley humanitaria de los despidos por fuerza mayor o caso fortuito. ¿En qué consiste este tema? ¿Cuándo pueden despedir a un empleado? A ver, históricamente, en derecho laboral y esto en cualquier legislación del mundo, el empleador y el trabajador, ambas partes tienen un derecho a desvincularse, que es la palabra o el término correcto. Tenemos derechos a desvincular. La cuestión es que el empleador indemniza al trabajador. Respecto al numeral 6 del 169 del Código de Trabajo, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario ha dispuesto una disposición interpretativa, valga la redundancia, en la cual anclan o ligan el cierre total, el cese definitivo de actividades para poder aplicar esta norma, es decir, el numeral 6 del 169. Y aquí traigo a colación un tema muy lindo que tú pusiste en la invitación para el Zoom de hoy, que es ¿beneficia o perjudica al trabajador? Aquí comienza el análisis. Raúl, el artículo 193 del Código de Trabajo, me gustaría poderlo compartir en pantalla, no sé si lo podemos habilitar la opción de compartir pantalla. El artículo 193 del Código de Trabajo estipula, el artículo 193 del Código de Trabajo ya estipula casos en respecto de cierre de empresa. Casos de cierre de empresa, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Casos de cierre de empresa, que es lo que estamos viviendo hoy en día, Raúl. Y el 193 del Código de Trabajo claramente dice que en casos de cierre de empresa, el empleador debe pagar al trabajador las indemnizaciones por despido intempestivo. Eso está ya en la norma, está en el 193 del Código de Trabajo. Al nosotros anclar, como bien la Asamblea o mal, a mi criterio mal, ha anclado el uso del numeral 6 y el 169, lo que estamos diciéndole a las empresas es que si ellos cerraron totalmente sus actividades, pueden acogerse al numeral 6 y el 169. Pero el 193 nos dice, a beneficio del trabajador, que si la empresa cierra sus actividades y liquidan el negocio, tiene que pagarle la indemnización. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la disposición interpretativa de la Asamblea que no le da derecho al trabajador a indemnización o al 193 del Código de Trabajo que sí le da derecho al trabajador a indemnización? Porque hay casos de restaurantes, por ejemplo, o lugares de diversión que se están cerrando y han sido publicitados durante el último fin de semana y muchos se preguntan, ¿verdaderamente quebraron o va a pasar lo que en ocasiones ha ocurrido de que se manifiestan en quiebra pero aparecen con otro nombre? ¿Qué puede hacer el trabajador que se vea perjudicado o identifique ese problema? Lo que tú has tocado es un caso muy particular y que lamentablemente por la llamada viveza criolla, entre comillas, que tenemos en Ecuador, podría ocurrir y esperamos que no ocurra. Pero en caso que ocurra, el trabajador lo que tiene que hacer es recurrir ante el juez. Recurrir ante el juez y ante el juez demostrar mediante un sistema procesal en derecho lo que hemos comentado. Es decir, con testigos, con pruebas documentales, con las pruebas que se crea existido en derecho, decir, señores, aquí la empresa dijo que había cerrado y ya no se llama Hotel Félix Montiel, sino que se llama Hotel Jacob Montiel. Perfecto, Félix. También hay una situación que se presenta también y es el de los nuevos emprendimientos, la oportunidad que le dan también para la otra cara de la moneda. ¿Qué beneficios se dan para quienes, esa persona que dice, yo tengo un sueño, yo puedo cumplir, yo puedo poner mi negocio y contrato a una persona? ¿Qué beneficios tiene tanto ese emprendedor como la persona que decide acompañarle en el sueño? A ver, bueno, estamos tocando
tenemos una nueva modalidad contractual que se ha generado con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y es el contrato especial emergente. El contrato especial emergente es básicamente un contrato a plazo fijo como lo teníamos antiguamente hace unos años, antes del 2017. Es un contrato que puede durar un año o incluso puede ser renovado un año más para llegar a los 2 años. ¿En qué circunstancias se puede dar esto? Justamente en la que tú decías, nuevas inversiones, nuevas líneas de negocio, nuevos productos, nuevos servicios, ampliaciones, extensiones de negocio, modificaciones del giro de negocio, en las cuales se puede aplicar este contrato a plazo fijo de un año. Todo esto ya en este momento es permitido. Otra ventaja que le puedo decir a los empleadores que están teniendo con esta ley de apoyo humanitario es el tema de el pago de la seguridad social. Aquellas personas que producto de la pandemia no pudieron pagar las aportaciones de marzo, abril, mayo y junio, que estamos corriendo el mes de junio, van a tener la oportunidad de pagar estas aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sin intereses, sin multas, sin recargos, sin glosas, por responsabilidad patronal. Perfecto. Creo que es momento, habiendo hablado de una generalidad, de las personas que estén interesadas en emitir un comentario. Por favor, las personas que deseen participar pueden enviar mensajes por interno, pueden enviar un mensaje por interno y el abogado Félix Montiel podría resolver sus dudas. La persona que desea participar me informa, por favor. A ver, o damos lectura a los mensajes, por favor, en estos momentos. Sí, damos lectura. ¿Me ayudas, por favor? Ya pueden enviarnos al chat, pueden enviarnos en este momento. Pueden enviarnos al chat alguna pregunta. Ya, el reloj marca las 20 horas con 14 minutos, 20 horas con 14. Perfecto, a ver. ¿Quién desea hacer una pregunta? A ver, nos envían un mensaje, nos envían un mensaje en este momento. ¿Dónde está? Me indicas. El empleador dice él que los sábados los puede vengar a pagar el sueldo y se lo hace supuestamente por horas de lunes a sábado. ¿Cómo sería ahí? Explícame nuevamente tu pregunta, por favor. Por favor, ¿puede repetir su pregunta? ¿Puede repetir su pregunta, Walter Chamba? ¿Tiene abierto el micrófono? Buenas noches. Es que estoy en la calle ahorita. Bueno, la siguiente pregunta. Supongamos que usted está diciendo que si nos han pagado un sueldo, obviamente hay que devengar, pagar lo que nos han dado por no laborar los meses. Trabajar a sábado. Dicen que a fin de ¿está bien? ¿O esa es una negociación entre empleado y empleador? Pregunto. No sé si fue mi internet, pero entiendo que en el camino no se te fue bien. la señal. Claro. Pero en todo caso, el tema de la recuperación de horas las voy a volver a explicar. A ver, cuando por causas, dice el Código de Trabajo en el artículo 60, cuando por causas accidentales o imprevistas, fuerza mayor, como lo que ocurrió en pandemia, u otro motivo ajeno a la voluntad del empleador y los trabajadores, la pandemia no fue algo que todos que hayamos querido o hayamos previsto que iba a ocurrir. Cuando por estas causas se interrumpiera el trabajo, el empleador tiene que pagar la remuneración al trabajador, insisto, en los casos en que haya pagado la remuneración, y el trabajador tiene que recuperar esas horas de trabajo. ¿Qué dice la normativa? Dice, el empleador tendrá derecho a recuperar el tiempo perdido, aumentando hasta por 3 horas las jornadas de los días subsiguientes, sin estar obligado al pago de recargo. ¿Esto qué quiere decir? Si hoy en día una empresa que sí pagó su remuneración a tiempo en el mes de marzo, abril o mayo, tiene que recuperar su jornada de trabajo, le dice el colaborador, señor, yo le voy a reducir su jornada habitual a un, no sé, 60%. Y el 40% restante, usted me va a recuperar las horas que yo le pagué, pero que usted no las trabajó. Eso sí es legal, totalmente legal y permitido.
Hay un mensaje, abogado Félix Montiel, buenas noches. ¿Qué pasará con las empresas que deben al IES por 2 años? O sea, están en mora patronal. ¿Hay alguna forma de presionarlos para que paguen? ¿Los solicita una de las participantes? A ver, en este tema que ella nos toca, aquí hay un detalle importante. Ella nos habla de 2 años o más. Cuando ya hablamos de 2 años, quiere decir que está en una mora patronal inmensa. El IES de seguro le va a seguir un proceso coactivo y los trabajadores de esa empresa lo que tienen que hacer es meter escritos, meter denuncias en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para exigir al IES que el proceso coactivo sea rápido. Es decir, que no se demore la coactiva para que los trabajadores puedan tener pagadas esas aportaciones. Ahora bien, ese es el mejor mecanismo de presión. Ahora bien, nuestra aclaración o la aclaración que yo realicé es para quienes no hayan podido pagar marzo, abril, mayo, junio, producto de la pandemia. Quien ya debía desde diciembre, desde agosto del año pasado, pues ya es un moroso con el IES. Evidentemente el trato con él es distinto. Pasos debe seguir el trabajador que es desvinculado, que son vulnerados sus derechos, que laboró más de 10 años y recibió un cheque de solo $400? Lamentablemente esto es lo que se ha escuchado mucho en los últimos meses y no nos da orgullo a quienes hacemos derecho y vivimos en este país escuchar este tipo de cosas, pero ocurren. Lo que tiene que hacer un trabajador en esa circunstancia o cualquier circunstancia similar es primero dejar constancia de lo que ha ocurrido a través de un formulario que se genera en línea en el Ministerio de Trabajo. De ahí es importante que cuente con el asesoramiento técnico de un abogado competente en materia laboral para que inicie lo más pronto posible un juicio en el cual se logre demostrar que la empresa aplicó mal la normativa del numeral 6 del 169 y demostrar el despido intempestivo indirecto de parte de la empresa hacia el trabajador y consecuentemente obtener el pago de las indemnizaciones que por ley le corresponden. El reloj marca las 20:19. Nos envían un mensaje en cambio acá al WhatsApp de manera personal. Don Félix Montiel, nos envían: yo estoy despedido en estos momentos. Estoy despedido. ¿Qué debo de hacer? Simplemente no me pagaron en cambio. Bueno, similar a la respuesta anterior, con todo gusto le podría dar mi número de teléfono a los que nos están escuchando para que tengan alguna consulta por interno sin ningún inconveniente. Pero lo principal que debemos de tener en consideración es dejar constancia del despido. Dejar constancia del despido en el Ministerio de Trabajo va a ser el primer paso y luego interponer la demanda sin dejar de un lado la vía del diálogo. ¿Por qué digo la vía del diálogo? Porque probablemente se pueda llegar a un acuerdo con la empresa para el pago de la liquidación a través del sistema de la mediación, muy utilizado hoy en día y que yo lo utilizo muchísimo porque nos ayuda a reducir los tiempos en los procesos. Muchas veces los procesos judiciales son largos y los trabajadores necesitan el dinero ya, pronto. Para quienes desean formular nuevas preguntas, estamos dialogando con el abogado Félix Montiel. Él es especialista en temas laborales. Don Félix Montiel, pueden seguir formulando a través del chat. Hoy, conversando con un vocero de gobierno, hablaba de que el nivel de desempleo en el país podría llegar a más de 800,000 personas durante este año. ¿Hablaríamos entonces de que se estarían irrespetando los derechos laborales, por ejemplo, en el Estado, abogado Félix Montiel? Lo que tú acabas de tocar es un tema muy interesante. Yo lo he conversado hoy día en la mañana con Mariela Viteri en una entrevista que tuve y ayer en otra entrevista en la noche. Lamentablemente el Estado ecuatoriano, y lo digo como una opinión personal y profesional, es un excelente inquisidor de las empresas en el sector privado, pero es un mal empleador y probablemente esclavizador de los empleados en el sector público. Uno de los cargos que yo desempeñé fue ser director jurídico del Ministerio de Ambiente y con una sorpresa muy negativa me enteré que el día jueves y viernes de la semana pasada fueron desvinculados 500 funcionarios del Ministerio de Ambiente en el proceso de fusión de ambiente a agua.
Es decir, 500 familias, muchos de ellos con 4 años trabajando en la misma institución pública, se van sin liquidación, sin indemnizaciones y ni siquiera con una bonificación por desahucio. Que en el sector privado le estamos exigiendo a las empresas que le paguen a sus trabajadores indemnizaciones, que le paguen bonificaciones, que si están atrasados con el IES les ponemos glosas, les ponemos multas, pero ¿quién regula que el Estado ecuatoriano cumpla con sus obligaciones con los servidores públicos, Raúl? Lamentablemente no existe esa regulación. Claro. Ahora, hay una situación. Dentro de la ley humanitaria se prevé cuando las personas pierden en su salario, les pagan menos del básico. Hay quienes han estado ganando algo más de $400 y actualmente les quieren pagar $280. ¿Eso está bien? A ver, nuevamente lo ratifico. La reducción de la remuneración puede ser hasta el 55%. Si ganaba $400, la reducción se puede llegar hasta $220, en este ejemplo que estamos dando. Pero siempre la reducción de la remuneración tiene que estar anclado o ligado a la reducción de la jornada de trabajo. No podemos reducir las remuneraciones con las mismas horas de trabajo. Siempre debe de reducirse la jornada. Es decir, yo no puedo decirle al trabajador, mira, te voy a pagar solo 280, pero sigues trabajando el mismo horario. No, eso no es legal. Nos inscriben otro mensaje, guardaparques, 250 despedidos, por ejemplo, es lo que está aconteciendo, abogado Félix Montiel. Es lo que te comentaba, el Ministerio de Ambiente redujo 500 funcionarios, mira, solo 250 guardaparques y los otros 250 funcionarios del ámbito administrativo. No solamente se afecta el tema de los empleos, Raúl, también se afecta el servicio público, porque con menos personal tienes que hacer el mismo o hasta más trabajo, sumándole al trabajo acumulado de los meses que no se pudieron laborar de manera correcta. Entonces, los usuarios de estas instituciones públicas, que si tenías 10 funcionarios en un departamento y ahora tienes solamente 4 o 5, sus trámites se van a retrasar. La calidad del servicio público va a empeorar. ¿El teletrabajo está previsto en esta normativa? Por supuesto, una de las cuestiones que se están reformando es justamente el teletrabajo, que se ha agregado inclusive un artículo al Código de Trabajo, al artículo 16 del Código de Trabajo, se ha agregado como una de las modalidades el teletrabajo. ¿Y qué es el teletrabajo? Para quienes no lo conocen, es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de las actividades remuneradas o la prestación de los servicios personales utilizando como soporte las tecnologías de la información. Pongo un ejemplo sencillo. Aquí mi empresa se dedica a servicios informáticos y queremos empezar estamos vendiendo aplicaciones electrónicas, las conocidas apps. Entonces yo soy un desarrollador de apps y yo ya no necesito que mis trabajadores estén en mi empresa, en mi cyber, en mi taller, como le querramos llamar, sino que pueden hacer esas labores de su casa. Lo que se está buscando con esto es que todas estas cuestiones estén ya normadas. Es decir, que al trabajador se le respeten sus derechos, incluso estando en su casa, y que el trabajo realizado a domicilio sea legal. Perfecto, el reloj marca las 20:25, abogado Félix Montiel, pero ese trabajador está consumiendo internet, está consumiendo energía eléctrica, se le están bajando el sueldo prácticamente. ¿Tiene alguna forma de mejorar, de negociar con el empleador? A ver, el tema aquí más bien y lo que tú estás tocando son las herramientas. El teletrabajo es una modalidad de trabajo muy novísima en ese sentido. Y lo que te puedo decir que la ley prevé es que el empleador tiene que darle las herramientas para trabajar o, mediante acuerdo de las partes, compensar si por ejemplo, el trabajador está utilizando su propia laptop, su propio internet, su propio servidor, pues el empleador tiene que compensar vía económica este tipo de herramientas que el trabajador está poniendo para desempeñar su trabajo. Porque en líneas generales es el empleador el que está obligado a poner esas herramientas en este caso. Abogado Félix Montiel, no les pagan sus saberes a los colegas de Canal 1, dice, y a ese caso se suman los trabajadores de Telerama, a quienes tampoco les cancelan y o
les deben más de 4 salarios y décimos. ¿Qué más acciones deben emprender? ¿A quién más acudir? Pregunta directo Carlos Hidalgo. En respuesta para Carlos, el tema es sencillo. Ya cuando pasas de los 2 salarios que no te han cancelado en lo absoluto, tienes derecho a plantear un despido intempestivo contra el empleador y a través de esa resolución, a plantear el visto bueno y a través de esa resolución de visto bueno, obtener una indemnización por despido intempestivo. A los trabajadores de Telerama y de Canal 1 que puede Carlos conocer, con todo gusto los puedo atender, darle mi número celular por interno, si quieren se los dicto en este momento, nos ponemos de acuerdo y empezamos a trabajar sobre la materia. Perfecto, nos quedan aproximadamente 3 minutos. Si hay más preguntas, las pueden formular por mensaje, por favor. En este momento serán automáticamente respondidas por el abogado Félix Montiel, quien dará a conocer su número de teléfono. Abogado Félix Montiel. Sí, les estoy escribiendo justamente en el chat ahorita para quienes necesiten dialogar sobre esta materia. Les acabo de compartir mi número celular, es el 0980-169-373. Así es, insistimos, estimados amigos, 0980-169373 es el número del abogado Félix Montiel. Creo que con esto... Estimado doctor Raúl Aguirre, muy buenas noches. La doctora aquí presente. Lo conozco a usted por su trayectoria desde que trabaja desde la prefectura del Guayas. Y fuimos colegas, compañeros también de la Facultad de Ciencia Química. Con el caso de la Universidad de Guayaquil, que han sido despedidos miles de contratados docentes de la Universidad de Guayaquil, de una manera, de una manera así bastante fuerte, qué papel, qué figura tendría ellos? Es mi primera pregunta. Para ellos, aplicarles en lo del seguro social y han sido docentes que han trabajado por 14, 15 años, 6 años, 14 años, ¿no? Y también la segunda pregunta es de un papá de una colega que trabajó 26 años y le dieron una líquida en una empresa privada y lo liquidaron con $260. Ya. Esas son mis 2 preguntas. Voy a iniciar por la última, que es más rápida la respuesta. Muchas gracias. A usted. Mira, si es que le están dando $260 por más de 20 años de servicio, primero decirte que está por demás injustificada la aplicación del numeral 6 del 169 en ese caso. Ese trabajador debe inmediatamente iniciar un proceso de denuncia ante el Ministerio de Trabajo y posteriormente una demanda ante los juzgados de trabajo, y comentarte que tiene derecho incluso a la jubilación patronal, lo cual es un derecho adquirido y no puede ser vulnerado. Ahora, respecto a la primera pregunta de los trabajadores o servidores públicos de la Universidad de Guayaquil, es un caso muy particular. Como decía hace unos minutos, el Estado ecuatoriano se ha vuelto un mal empleador, creo yo que hasta un esclavizador de los funcionarios públicos, y lamentablemente quienes están bajo modalidades de contratos de servicios ocasionales o nombramientos provisionales no tienen derechos a indemnizaciones de ningún tipo. Únicamente aquellas personas que hayan laborado más de 4 años antes del año 2017, es decir, desde el año 2013 para acá, tendrían derecho a que sean declarados ganadores de un concurso de merecimientos y oposición, y consecuentemente tendrían que haberles comprado las renuncias, en cuyo caso las indemnizaciones sí existen y son más altas. Pero así como me estás contando, te diría que lamentablemente el Estado ecuatoriano es un muy mal empleador y no va a pagar indemnizaciones en esos casos. Continúe, por favor. A ver, las 20:31, creo. De esta manera estamos llegando al final de esta entrevista con el abogado Félix Montiel. ¿Nos puede repetir, por favor, su número telefónico, abogado? Con todo gusto, Raúl, es el 0980-169-373. Lo acabo de compartir nuevamente para que todos lo puedan copiar, y si necesitan algún tema interno, con todo gusto estoy a las órdenes. 0980-169-373.
Perfecto, esta entrevista será también publicada a través de Facebook en la página de Orgullosamente Químicos Farmacéuticos, será grabada, luego republicada. Agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia y a usted, abogado Félix Montiel, quien queda, por cierto, a la orden de todos ustedes, amigos y amigas. Con esto cerramos esta programación y nos vemos la próxima semana con una nueva entrevista. Visítenos en la página de Orgullosamente Químicos Farmacéuticos. Gracias, abogado Félix Montiel. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Tengan buena noche.